Bienvenidos pa partido rumbo al Mundial con Andrés Agulla, Fernando Palomo. En este espacio, ya lo saben, han sido testigos de episodios anteriores. Les vamos a contar que todo, absolutamente todo. Les vamos a contar lo que tienen que saber de cada uno de los equipos, de los técnicos, de las selecciones, de los grupos, qué va a pasar, cómo va a pasar, nuestros candidatos, todo lo que necesiten saber del Mundial acá en este partido. ¿Qué primero? Dijiste todo eso, la verdad. Y si todavía no analizamos el grupo que quieren ver, esperen. Pero si no, vayan al canal porque ahí están todos los otros grupos que ya vamos sumando cada vez más capítulos. Cada grupo tiene un capítulo, así que todos los grupos van a tener antes del Mundial nuestro análisis. Este es buenísimo. Y creo que no podemos darle más espera al tema que hoy nos ocupa, que es analizar el grupo H. El grupo H que tiene a la selección de España, a Arabia Saudita, a Uruguay y a la debutante selección de Cabo Verde. Y sí, uno de los grupos, creo, más atractivos, con uno de los partidos más esperados también Sí, de la fase de grupos de esta Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos. Ese Uruguay-España que se va a jugar en Guadalajara, que será además el último partido para estas dos selecciones que creo anticipamos grandes candidatos. Pero ya sabemos lo que puede hacer Arabia en un mundial. Sí, a ver, aparece el gran candidato. España creo que por consenso hoy en el mundo es la mejor selección o una de las mejores, pero pregúntese a quien le preguntes en su lista de candidatos, va a estar España y alguien más. Para alguien estará España y Argentina, para otro España y Francia, para el otro, pero España siempre aparece porque se lo ha ganado, ha tenido la enorme capacidad de reconstruirse, reencontrándose con sus propias ideas, con su propia filosofía, con su propia forma de sentir el fútbol y ha reconstruido un equipo que tiene todas las características de un equipo que debería pelear por el título. Individualmente está a un nivel muy alto, colectivamente está a un nivel muy alto. Entonces, a partir de ahí, automáticamente tenés un candidato y solo dependés de, que no es menor, que después a la hora de la ejecución todo eso funcione, pero más que eso no podés hacer. Suena lindísimo todo, suena fantástico. Después hay que ganar la cancha. Grandes candidatos, ¿no? Lo son. Sí, es número uno del ranking. Lo son. ¿Puedo contar algo? Contame algo. En la historia de los rankings FIFA de selecciones, ninguna selección que entró como número uno del mundo a un mundial Lo ganó. lo voy a decir acá. Lo ganó. Pero vos lo completaste la frase. Pero bueno, Y que eso me es funciona impresionante. es una buena estadística. Las estadísticas están para romperse. España sigue siendo Entonces, para vos candidato. España va a ganar el mundial. No, para mí es candidato a ganar el Mundial. Para mí lo va a ganar Argentina. Bueno, ver eso porque te jala el corazón, además. Bueno, pero me preguntaste para quién para mí Sí, quién lo va bueno, a ganar. pero estoy nada más que agregando el hecho de que tenés razones de Pero sí pasaporte, tengo razones ejemplo. para creer que España es un gran candidato. Sí coincido con lo que decías que uno de los grandes partidos de la fase de grupo es ese partido que se va a jugar en Guadalajara y que cierra el grupo entre España y Uruguay. Me da curiosidad ver en qué condiciones llega Uruguay a ese partido, porque así como en la previa España genera muchas certezas y ahora nos vamos a empezar a meter a hablar de nombres, de sistemas, de alternativas y de posibilidades que tiene, creo que no ha logrado lo mismo Uruguay, coincidiendo que tiene una buena generación de jugadores y que tiene un buen entrenador. No han logrado que esa generación de jugadores y ese entrenador terminen de engranar, me parece. Entonces Uruguay llega con muchas preguntas por responder. Hablabas de Arabia, ya le arruinó un debut a Argentina. Creo que Arabia puede ser un equipo que le complique, no para clasificar primero o segundo, pero sí para ser un buen juez entre España y Uruguay. Y obviamente Cabo Verde como debutante va a ir a festejar que está en un mundial. Hervé Renard, el técnico de la selección de Arabia, el mismo que dio aquel fantástico discurso en Lusail en el partido inaugural de ese grupo, el partido que enfrentaba a los árabes contra Argentina, un discurso que se viralizó y se fue para todos lados y que lo dio a conocer también como la fulgurante personalidad que lleva una que trató de llevar a la selección francesa de fútbol femenino, en la que no terminó por cumplir con la expectativa de un enorme grupo de futbolistas que, de nuevo, en el Mundial pasado de fútbol femenino no llevó Renard a esa selección a cumplir, reitero, el nivel que de ella se esperaba. Es otra historia igual. Arabia Saudita ya sabe lo que puede hacer con este técnico, una selección árabe que estuvo en un Mundial disputado en Estados Unidos en 1994, dirigidos entonces por Jorge Solari,
el padre de Santiago Solari, posterior jugador de River, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Inter, que fuera en algún momento también hasta técnico del primer equipo del Real Madrid. Una selección que creo llega acá, de nuevo en ese lugar que no sé si le podemos poner nombre ya, la piedrita en el zapato si se quiere, pero esa selección que puede robarle algún punto, alguna que quiera tener más expectativas que solamente participar en el Mundial. Cabo Verde, no digamos mucho más, que es una selección debutante y que acá estará para contar su historia, porque es una historia linda, da igual la que pueden llegar a contar, ha revolucionado ese país en el buen sentido, contrario al que regularmente la palabra suele referir a naciones como esta, pero con la posibilidad de, creo, hacer una historia fantástica, una gran comunidad de caboverdianos en los Estados Unidos, cabe decir. De nuevo, creo que... Hay algún jugador en MLS también, como Moreira, que es un central de Columbus, es decir, hay algunos jugadores que han ido desde aquí a competir. Hay una cosa que es interesante en ese grupo. Dame. Que tiene que ver dónde y cómo se va a jugar, porque los primeros 2 partidos de Uruguay son en Miami, y son en Miami a las 6 de la tarde, hora de Miami. A las 6 de la tarde en verano en Miami hace mucho calor y mucha humedad. Por más que se juegue a las 6 de la tarde, para que se den una idea, el Inter Miami juega a 7:30, 8 de la noche durante la temporada, y son partidos con calor y con mucha humedad. 6 de la tarde en Miami, el clima puede jugar un factor, y el partido debut va a ser de Uruguay contra Arabia, precisamente en Miami, en esas condiciones. Y Uruguay va a repetir ese estadio. Esas primeras 2 fechas del grupo se van a jugar entre Miami y Atlanta, y ese grupo se va a definir en Houston y en Guadalajara. Es decir, lo que no viaja a Uruguay en las primeras 2 fechas, porque tiene sus primeros 2, lo va a viajar después yendo a jugar a Guadalajara. Lo mismo le pasará a España, que arranca sus 2 primeros partidos en Atlanta y luego cierra en ese estadio de Guadalajara contra la selección uruguaya. Antes de meternos a hablar de España, creo que nos va a ocupar buena parte de este espacio, la selección uruguaya, que por lo que decías, con Bielsa no ha entrado en total comunión, el conato de incluso hasta de una posible salida de Marcelo Bielsa del seleccionado uruguayo antes de finalizar el proceso de clasificación, después de finalizado, perdón, el proceso de clasificación y con la sensación de que no han llegado a ser todavía ese equipo. A ver, que no han llegado a potenciar una buena generación de jugadores. Tenés a Valverde, que es uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto y en su lugar. Tenés a Bentancur. Les olvidó mucho perder contra Estados Unidos en un amistoso. Y se comieron 5 en ese amistoso, fue 5-1 y contra un Estados Unidos muy de MLS, ni siquiera en un Estados Unidos trayendo a todos sus jugadores desde afuera. Les dolió y creo que fue un cachetazo de realidad, de que hay algo que todavía no engrana, que individualmente sí Uruguay tiene jugadores, además tiene jugadores con experiencia, acostumbrados a grandes escenarios. Joséma Jiménez en la defensa, Abraham Valverde, Bentancur. Es decir, hay jugadores que tienen un recorrido ya muy hecho y que deberían estar muy cómodos para jugar este tipo de escenario, pero no han logrado comulgar con la autoridad que significa Bielsa desde el sistema de juego. Hay jugadores que se creen que desde su calidad, de su capacidad, con menos dirección técnica pueden sacar adelante un buen equipo, y Bielsa es muy de su sistema. Bielsa de su sistema repetición. Si vas de ese lado de sistema de repetición te va a ir muy bien, pero le ha costado, me parece, engranar. Yo creo que es normal que haya cierto temor alrededor de Uruguay para este mundial. Así como para mucha gente también es normal decir, no, Uruguay siempre compite y es muy difícil ganarle a Uruguay en los mundiales, que es verdad. Yo creo que hay mucho temor alrededor de hasta dónde puede llegar Uruguay. Marcelo Bielsa, que llega a un mundial por tercera vez después de haber dirigido a la Argentina en el 2002, en aquel estrepitoso fracaso de la selección argentina, que llegaba con un cartel de candidatura enorme por el proceso de clasificación que habían hecho. Luego Chile en el Mundial de Sudáfrica en el 2010. Es que Bielsa no logró con Uruguay lo que logró con esos 2 equipos. ¿Qué es? Potenciarlos al máximo nivel, porque aún en el fracaso de Argentina, vos bien decías, el proceso previo, Argentina volaba, brillaba, esa selección estaba potenciada en cuanto a su nivel colectivo al máximo. Después se le debatió y se le discutió y se le criticó mucho la preparación física a Bielsa rumbo al Mundial, porque Argentina llegó muy cansado, y también hay una cuestión que tiene que ver con los mundiales, que en 3 partidos no te sale una cosa en uno, y por más que lo mereciste, lo buscaste, lo trataste, y después Bielsa quedará atrás del Batistuta Crespo. Claro, morir con la suya, con las botas puestas. Exactamente. Pero la realidad es que en su proceso
logró potenciar a esa selección argentina al máximo nivel. En su proceso logró potenciar a Chile a un nivel que Chile no había tenido. Y en su proceso no ha logrado que Uruguay maximice el talento en la previa a una Copa del Mundo como lo había hecho en los temas anteriores. Esas son las preguntas que llegan alrededor de una selección de Uruguay. ¿Cómo poder alcanzar su nivel? ¿Cómo poder mejorar algo que se ha quedado corto de lo que pueden llegar a ser? Con España también existen ese tipo de preguntas, pero se hacen alrededor de una selección que quizás las interrogantes pasan por dónde mejora lo que ya está bien. ¿Cómo puede conseguir, por ejemplo, que un arquero como Unai Simón, que ya ha sido campeón de la Eurocopa, que ha ganado la Nations League, que llegó a la final con la misma selección española de otra Nations League que caen contra Portugal, cómo centrales como Hausen, Cubarsí, Lenormand, Vivian, pueden mejorar algo que ya han hecho bastante bien? ¿Cómo puede darle espacio, por ejemplo, a un lateral como Alejandro Valde del Barcelona, que no tiene lugar cuando lo que le ha sobrado es lateral izquierdos, selecciones que ya hemos hablado, carecen de profundidad en esa posición, les cuesta encontrar un titular o recambio a lo que antes les funcionó? Ahora hay mucho espacio para España por ese costado. Cucurella, ya lo sabes, ya sabemos lo que hace por los dos costados. Pedro Porro es una enorme opción. Carvajal, esperar que el desarrollo le permita llegar con nivel como para ser una opción en la selección. Es lo que te digo, cada línea que pasas por España, nada más te preguntas, ¿cómo puede entrar este que juega bien a un lugar donde están muchos que juegan tan bien o mejor que esa figura? O el debate pasa más por estar de acuerdo no con la decisión del técnico. No, claro, que al final es el seleccionador. Claro, pero no por si España tiene o no, porque creo que en este momento hay un consenso de Unai Simón no llega a la Copa del Mundo en su mejor nivel individual y De la Fuente se la juega por él, y atrás vienen arqueros que sí están mostrando un gran nivel. Pero al final de cuentas, Unai Simón no pasa a ser un mal arquero. Tampoco es un arquero figura del mundo, pero España llega con 3 o 4 muy buenos arqueros para poder decidir a la Copa del Mundo, y al final de cuentas podemos estar de acuerdo o no, te puede gustar o no, coincidir o no con la decisión del técnico, pero no es que España tiene a Unai Simón y no tiene otro arquero. No, bueno, pasan por tener grandes problemas, o sea, son problemas que cualquier técnico quisiera tener. ¿Cómo? Exactamente. Dentro de estos yo elijo para lo que muchos técnicos te dicen. Hay muchos técnicos que han ido a Copas del Mundo, que tienen que presentar un plantel de 23 en su caso, o en su momento 26 ahora. ¿A quiénes elegís? Muchas veces no se elige a los 2 mejores en una posición. Se elige al mejor y a quien mejor puede competir con este futbolista por una posición, o quizá en esa posición a quien mejor puede jugar en ese lugar y en otras 2 más. En el caso del arquero pasa en muchas ocasiones porque el tercero, ese que no va a tener seguramente minutos en la Copa del Mundo, es el que mejor grupo puede armar. Bueno, no le pasa eso a España. Porque España, a lo mejor el tercero hace grupo y habrá que ver la decisión final de la Fuente, pero es que es poco normal en el mundo que el tercer arquero pueda ser titular sin duda. Por lo mismo, pero en consecuencia de esto, en la misma línea, ¿cómo nombrás a uno que sabes que te puede romper el grupo si no juega? Entonces no es el tercer mejor arquero. Entiendo. En la lista. Es el arquero que mejor puede armar un grupo o un colectivo que funcione. Porque, de nuevo, esto me lo dijo Javier Aguirre alguna vez, los mundiales son muy largos para la convivencia de los futbolistas. Sí. Son espacios de entrenamiento de 2 horas, atención a los medios o compromisos comerciales. Y 20 horas de nuevo, convivir. Claro, 2 horas de entrenamiento más 2 horas más que le pueda sumar a la misma tarea de ser seleccionado en la selección del equipo nacional. Luego dormís 8 horas y si el camino va igual, ¿qué haces con las horas que te quedan? ¿Qué haces con lo demás? ¿Qué haces en la convivencia cuando estás sentado en el desayuno, en el almuerzo y en la cena? ¿Quién es el que mejor puede potenciar a aquellos que de repente están de bajón porque no tienen minutos? ¿O quién es el que puede potenciar a aquel que
viene sufriendo de alguna molestia y necesita un impulso anímico para tratar de llevarle... La realidad, Fer, es que los equipos que salen campeón son los que entiende cada uno dentro de la selección que por más que se estén muriendo y que crean y que estén seguros de que merecen ser titular, si no están para apoyar. No hay un campeón, o habrá que buscar muy profundamente un campeón donde alguien esté con cara de disgusto todo el día porque un no tiene el arquero rol titular de un equipo grande Sí. que juega constantemente los partidos más importantes, posiblemente no sea el arquero titular de la selección de su país. Porque hay otro que ha pasado, y no vamos a nombrar nombre, pero te voy a decir, pasado por el proceso, que tiene colección ya de resultados. Pero hay un atenuante. ¿Cómo haces para que ese que actúa siempre como titular sepa ser suplente en 5 semanas? Hay un atenuante, y es que yo creo que en España, ya sea por trayectoria o por edad, en general, puede haber alguna excepción, pero las jerarquías están bien establecidas. Porque el que ataja en un equipo grande y que ahora en el último semestre ha recibido todo el impulso para tratar de ocupar un lugar, bueno, hace 6 meses no estaba. No ha recibido el impulso, se lo ha ganado. Se lo ha ganado, está bien. Hace 6 meses... Y es un caso cualquiera. No hay nombre. Hace 6 meses no estaba, entonces tiene que haber un respeto, por más que el respeto no siempre te asegure el lugar de titular, para aquel que ha venido trabajando por años. El grupo ya lo tiene respetado, el nuevo del grupo viene desde un rol. Y a nivel de jugadores de campo, tiene una diferencia incluso de edad de aquellos ya más veteranos, más establecidos, con jóvenes que son titulares en equipo grande, Cubarsí, o que pelean... 18 años tiene. O que pelean en un equipo grande, Hausen, por más que no sea titular, pero es central del Real Madrid. Pero bueno, Lenormand ha hecho una historia ya con el técnico. Entonces, el que llega de joven, si bien es el central del Barcelona o el del Real Madrid, que en cualquier otro escenario del mundo llegaría para ser titular, acá llega desde un lugar de juventud sabiendo que por delante tiene una carrera muy larga dentro de la selección. Es que esos son los grandes... obstáculos, no, son las grandes preguntas que tiene que resolver un entrenador de selección nacional. Cuando has pasado por un ciclo en la conformación, en el reconocimiento de talentos que pueden ser futbolistas de selección, porque es cierto, hay jugadores de club, hay jugadores de selección, y tenés que reconocer quién es quién. ¿Y cómo lo haces? Convocándolos, conociéndolos, llevándolos a la convivencia, entrando con ellos en conversaciones fuera, sabiendo cómo se mueve cada uno afuera en ese espacio, cómo convive con el resto de sus compañeros. Para eso te sirve el proceso de selección previo a una Copa del Mundo. Luego llega el momento de elegir, y de nuevo caigo en esto, no van al Mundial los mejores 5 centrales de un entorno. Van los mejores centrales que pueden convivir con los mejores laterales, con los mejores mediocampistas, con los mejores delanteros, con los mejores arqueros. Perfil y características. Es así. Pero ahora, está también España, Fer, que mira hasta dónde tenemos que ir a buscar. Porque cuando hablamos de otros candidatos decimos, y a este le falta en la defensa, y este no tiene laterales, y este le falta... España está también en todo sentido, que tenemos que ir a buscar ya cuestiones por trabajar o por mejorar o por ejecutarlas de forma ideal en cuestiones que tengan que ver con convivencia, manejo del plantel, distribución de roles y minutos. El mundo se muere por tener esos problemas. Cualquier equipo, cualquier selección se muere por tener esos problemas. Y no es tratar de rascar ahí para encontrarle buscar manchas a España, pero de nuevo, es un equipo que atacará seguramente abanderado por un chico de 18 años en su primer mundial. Sí. Lamine Yamal llega con esa aureola rodeándole o acompañándole, y creo, recordame un futbolista que ha llegado con 18 años a un mundial con tanto peso como el de Lamine Yamal. Han llegado futbolistas de 18 en un mundial un montón de veces, de menor edad también. Pelé tenía 17, pero el mundo lo conoció en Suecia en 1958. El mundo, Brasil ya sabía quién era. El mundo, y tampoco Brasil del 58 tenía tanto peso, o en esa selección Pelé tenía tanto peso como el que Lamine Yamal tiene en España. Pero ¿cómo me van a decir? Si fue una de las grandes figuras del mundial, lo fue, pero Brasil no lo buscaba como España busca a Lamine. Yo creo que, a diferencia del Lamine de Barcelona, en España, y eso que Barcelona tiene muchas,
España tiene más alternativas. Es decir, todo lo que pueda aportar y dar Lamine Yamal, obviamente que será bienvenido y España lo va a buscar. Pero España tiene a Nico Williams por el otro lado. España tiene a Oyarzábal o a Merino, que el Arsenal se lo inventó como... que España no tiene un gran 9. No tiene un gran 9, pero es que ya no nos genera debate porque nunca lo ha tenido. Sí, España fue la que ganó con el falso 9. Claro, fue en la historia de siempre. Y porque además los clubes le hacen favores, porque ahora de golpe Merino puede ser un gran centrodelantero, puede ser falso 9 o 9. Puede jugar retrocediendo, puede jugar adentro. O los futbolistas también, porque Ferran tiene una temporada como para pensar que puede llegar a un mundial. Ha ganado los minutos a Lewandowski en el Barcelona, y atrás tenés el crecimiento exponencial de Zubimendi como volante central, y además lo tenés no sé, creo que tiene una profundidad en cada sector. Lo tenés a Rodri, que ya está recuperando su mejor versión física. Todo este tiempo no hemos hablado de uno de los mejores mediocampistas que va a ver la Copa del Mundo. Pedri. Y ahí se puede encontrar mucho el sentido de España y de nuevo posarse en la enorme cuota de candidatura que ocupa previo a este mundial. No sé, y tampoco me meto en ello, pero seguro que aparece como el favorito de muchas casas. A ver, debe serlo. Para mí lo va a ser, por dos motivos que terminan de resumir todo lo que venimos hablando. Tiene una idea clara de juego y tiene talento de sobra. Entonces, nadie te asegura ganar un título porque en un partido de fútbol puedes dominarlo, puedes jugar mejor y puedes no ganar. Pero sí que en la preparación rumbo a una Copa del Mundo te sentís mejor cuando... ¿Qué pasa si no está tal juego? Y tenés alternativas. ¿Qué pasa? Y encima el funcionamiento ha probado tenerlo con un técnico que al principio generó muchas dudas, porque cuando llegó De La Fuente no es que llegó el gran entrenador a conducir esta cantidad de talento y los egos de... llegó un entrenador sustentado por sus resultados en la sub-21. Exactamente, pero no tenía ese perfil de la espalda grande, y básicamente ha acentuado su trabajo y ha marcado sus bases en la cultura futbolística de un país. El país se siente identificado por su cultura futbolística a cómo juega esta selección en el mundo. No queda igualmente sin contras en su entorno, porque evidentemente su falta de cartel, de currículum, incluso quizás hasta falta de promoción o publicidad, porque el personaje al que reemplazaba era un personaje, sigue siendo, era un personaje extremadamente pesado que acaparaba, pesado en su cuota, en su valor hacia los futbolistas, acaparaba muchísima atención mediática y con un puño de hierro también a la hora de tomar decisiones. Se casaba con la suya también y se pudo haber equivocado, pero vaya que lo hizo. Pero no hay un Balón de Oro ha sido central con Luis Enrique. Sí. Rodri jugó de central en la selección española de Luis Enrique. Y ahora llega este Luis de la Fuente que, con un perfil bajo cuando llega, tiene que ir ganándoselo de a poco, siendo también ligeramente tosco a la hora de reivindicarse ante los medios de comunicación. Sí, ¿no? Porque él lo que hace es ganar. Lo que hace ganar, y aparte lo que hace es ganar dándole una identidad con la cual, al final de cuentas, un ambiente que naturalmente es complejo, porque el ambiente de los medios en España generalmente es bastante complejo, pero tiene una idea tan clara de cómo ejecutar, y el equipo juega bien. Entonces, al final de cuentas, cuando el equipo juega bien y gana y va por el paso que tiene que ir, llega un momento que todo el mundo se termina por encolumnar. Yo creo que hay un consenso con respecto a eso. El tema es después cómo armás tu once, a ver a quién dejas afuera, cómo terminás, ese tipo de situaciones propias de un equipo que tiene mucho. 26 de junio, ¿en la final para definir este grupo en Guadalajara? Sí, pero yo tengo mucha curiosidad porque en realidad no le tengo tanta fe a Uruguay. Hay un consenso generalizado de que España gana, Uruguay termina segundo. Es lo más normal. Yo me voy por ese consenso. Yo creo que el camino de cómo se dan los partidos con Uruguay jugando en el calor de Miami en su apertura contra Arabia, y Arabia sabiendo lo que hizo 4 años atrás, puede que Uruguay se complique el grupo a partir de ese primer partido y que vaya, en el peor de los escenarios, a jugar el último con urgencias ante una selección a la cual no la pones nerviosa de ninguna manera, que es la selección de España. Todo esto para decirte que para mí el grupo lo gana España y segundo sale Arabia. Quedó sorprendido.
Sí, yo sé. Pero que me parece que el contexto de cómo sea el grupo, que sea el primer partido Uruguay contra Arabia, y este contexto de Uruguay donde no termina de engranar, más allá de que tiene la calidad individual, me parece que es un partido mucho más riesgoso de lo que simplemente los nombres dicen, y que hay tanto margen de error, tan poco margen de error en un mundial, que si se equivoca en ese debut, le puede complicar después el camino, porque cerrar contra España no es un equipo que diga, rotemos, vamos a descansar en el último partido, porque rota y te pone a Zubimendi en vez de Rodri. Es así. Bueno, yo me quedo con España y Uruguay. Bien, la fase. En ese orden. ¿No? Sí. No es lo fácil. Es lo que corresponde, tiene mucha Lo fácil de lógica. repente es pensar que Arabia te puede hacer otra vez lo que hizo en Qatar. Que no creo. Lo fácil Pero es bueno, pensar lo fácil es decirle a la gente España va a ganar ese grupo. que comente, por favor, y que luego nos diga dónde estamos. Bueno, ustedes están acá rumbo al Mundial en el partido, eso estamos seguros. Próximo episodio, otro grupo. ¿En serio? Nunca te metí. Yo creo que después de tanto episodio la gente sabe de qué se trata esto. Próximo episodio, otro grupo. Yo no completo frases, no interrumpo nada.